Ella nunca va a poder cargar peso, nunca va a tener una vida normal, ya está limitada, que al menos sirva para algo. Conocí a Clara en uno de esos contextos en que nadie quiere conocer a nadie. Dentro de un hospital, en un ala donde el silencio era ensordecedor y el olor a antiséptico se pegaba a la piel. Ella tenía 17 años en ese entonces, era flaca, con ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier adolescente debería ver. Era el tipo de chica que pasaba desapercibida en la escuela, pero que guardaba una furia silenciosa en la mirada, esa que solo quien ya fue traicionado por sus propios padres logra cargar. Todo comenzó una tarde común, regresando de la escuela con su hermano mayor, Liam. Ella estaba en el asiento delantero, con los audífonos puestos, pensando en la vida, mientras él hablaba sin parar sobre una tal vacante de pasantía que su mamá insistía en que intentara. A ella no le importaba mucho. Estaba cansada, quería llegar a casa, acostarse, huir un poco del mundo. Pero el mundo no estaba interesado en dejarla en paz ese día. Lo que vino después fue como una secuencia de una película mal editada, el sonido de frenos chillando, el chasquido metálico de algo rompiéndose, vidrios volando como lluvia afilada, y dolor, mucho dolor. Clara dijo que no recuerda exactamente el choque, pero que siente ese momento hasta hoy, como si estuviera atrapado dentro de su cuerpo. Cuando despertó, no fue con el toque de las manos de sus padres, ni con el llanto emocionado de quien casi pierde una hija. Fue con la luz fría del hospital clavándose en los ojos y los brazos conectados a tubos y máquinas. Estaba sola, medio aturdida, con la garganta seca como lija. Cuando sus padres finalmente entraron, no hubo abrazo. La madre apenas le anunció al médico. Ella despertó, como si estuviera reportando que la televisión volvió del arreglo. Clara me dijo que en ese instante algo en ella se rompió, y lo peor aún ni había comenzado. En esa primera noche, Clara apenas pudo dormir. El dolor físico era constante, como si el cuerpo gritara por dentro, pero el dolor emocional, ese que se instala silencioso y profundo, era lo que realmente la mantenía despierta. Ella pasó horas mirando el techo blanco, oyendo el ruido de las máquinas, tratando de entender por qué sus padres estaban tan ausentes. Ni una caricia, ni una palabra de consuelo. Parecía que ella se había vuelto un estorbo. En los días siguientes, la presencia de ellos era casi mecánica. Entraban, preguntaban sobre el estado de salud del hermano y salían. Liam, el hermano que había causado el accidente, estaba bien, unos rasguños y un brazo enyesado. Pero ella, que perdió un riñón y apenas podía levantarse de la cama, parecía invisible. Fue en esa soledad cortante que Clara comenzó a desconfiar de que había algo muy raro sucediendo allí. Y ella estaba en lo cierto. Era tarde en la noche, quizás las 3 de la mañana, cuando despertó con voces bajas del lado de afuera de la puerta. Todavía, aturdida por los medicamentos, se quedó en silencio absoluto, solo escuchando. Reconoció al instante las voces de sus padres, el tono apagado de la madre, seco y práctico, y el del padre, siempre dudoso, como si necesitara autorización hasta para respirar. Pero lo que escuchó allí le heló la sangre. «Entonces, si le quitamos el otro riñón a ella», dijo la madre. El médico respondió que ella no resistiría. Y fue ahí que vino la frase que Clara nunca olvidó. «Pero Liam lo necesita. Ella nunca va a poder cargar peso, nunca va a tener una vida normal. Ya está limitada, que al menos sirva para algo». Ella me contó que, en ese momento, sintió el cuerpo entero paralizarse. Ella entendió que sus propios padres estaban considerando sacrificarla, de verdad, para salvar a su hermano. Clara quedó inmóvil. No podía llorar, no podía moverse, mucho menos gritar. Todo en ella estaba trabado,
como si la mente intentara proteger el cuerpo de colapsar por completo. El cuarto estaba oscuro, pero dentro de ella había una explosión de luces rojas, alerta, peligro, traición. Ella se subió las cobijas hasta el rostro como si eso pudiera esconderla de esa realidad. Pero no había dónde esconderse. Los padres salieron minutos después como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, ella le pidió a la enfermera que llamara a alguien de asistencia social. Dijo apenas que se sentía insegura, con un tono de voz tan firme y extraño, viniendo de una niña tan frágil, que la enfermera entendió que era urgente. Pocas horas después, entró al cuarto una mujer llamada Judith, con mirada atenta y una calma que no juzgaba, solo escuchaba. Fue la primera persona en días que miró a Clara como alguien que realmente importaba. La conversación con Judith fue corta, pero cambió todo. Sin drama, sin lágrimas, Clara habló con la voz baja pero firme. Mis padres quieren quitarme el único riñón que me queda para dárselo a mi hermano. Dijeron que yo no sirvo para nada. Judith se quedó en silencio por un instante. Después solo cerró el cuaderno de anotaciones. Aquello bastaba. A partir de allí, las cosas sucedieron rápido, pero con el cuidado de quien sabe que está lidiando con una vida en riesgo. El hospital puso una orden de protección sobre el caso de Clara, y sus padres fueron inmediatamente impedidos de tomar cualquier decisión médica sobre ella. Ella aún era menor de edad, pero con la ayuda de Judith y una grabación parcial de esa conversación captada por el sistema de audio del hospital, consiguió una separación legal temporal. Por primera vez, sus padres no tenían más poder sobre ella, y fue en ese espacio de libertad provisional que Clara comenzó a respirar de nuevo. Los días siguientes fueron silenciosos, pero el silencio era otro. No el de la soledad o la indiferencia, sino el silencio del alivio, de la supervivencia. El equipo del hospital comenzó a tratarla diferente. Algunas enfermeras lloraron al saber la historia. Uno de los médicos entró al cuarto, sostuvo su mano y dijo: «Tú mereces vivir a tu manera». Era como si, por primera vez, Clara existiera de verdad, sin estar a la sombra de nadie. Ella aún estaba débil y el cuerpo le dolía, pero ahora había un propósito. En 3 semanas recibió el alta. No regresó a casa. Fue canalizada a un albergue temporal, un lugar simple, con un colchón delgado y olor a moho, pero donde nadie quería quitarle nada. Por primera vez, ella podía dormir sin miedo de despertar sin un órgano vital. Clara decía que ese colchón duro fue la cama más cómoda en que ha dormido. Ella terminó la preparatoria en línea, entre sesiones de fisioterapia y un trabajo nocturno en una pequeña librería. Cada centavo que ganaba, lo guardaba. Rechazó ayuda financiera del gobierno y becas de estudio. No quería nada que pudiera convertirse en deuda emocional. Quería conseguir todo con sus propias manos, y fue así como ella reconstruyó su vida, pedazo por pedazo, lejos de todo lo que un día llamó hogar. Años después, se cambió el apellido por el de su bisabuela, un nombre corto, fuerte, sin ningún vínculo con las personas que casi la matan. Pasó por mucho en silencio, pero nunca olvidó lo que oyó esa noche en el hospital. Aquella frase se volvió el motor silencioso de su vida. Ella es solo una niña, nunca va a tener futuro. Mal sabían ellos que estaban creando, sin querer, una fuerza que no iba a parar de crecer. A los 24 años, Clara ya era directora de operaciones de una startup de tecnología enfocada en el área de la salud. Había entrado como asistente administrativa y, en 3 años, conquistó el respeto de todos con una combinación rara de disciplina silenciosa e inteligencia afilada. Ella no alardeaba de sus logros, no publicaba nada en las redes sociales, no hablaba de su propia historia. Era como si estuviera guardando todo, inclusive su verdadera origen.
para un momento exacto. Y ese momento llegó de forma inesperada, como un susurro del destino. Un currículum cayó en su mesa, enviado para una vacante de gestión estratégica. Nombre: Liam. Ella leyó aquello varias veces como si el papel fuera un espejismo. El hermano, aquel que sus padres intentaron salvar a costa de su vida, ahora estaba allí, tocando a la puerta del mundo que ella construyó sola. Clara respiró hondo. Esa sensación era difícil de describir. No era rabia, no era miedo. Era algo más profundo. Era como estar frente al espejo después de años de fuga. Y no ver más a la niña vulnerable, sino a la mujer que sobrevivió. ¿Te está gustando la historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Ella decidió agendar una entrevista presencial. No mencionó su nombre completo en el correo de confirmación, solo el título del cargo: directora de operaciones. Liam apareció el día y a la hora marcada, de traje, con el cabello arreglado y el mismo aire confiado de siempre. Pero su expresión se descompuso apenas entró en la sala y vio a Clara sentada en la cabecera de la mesa de reuniones. El shock fue inmediato. Él palideció. La boca se le abrió sin emitir sonido alguno. «Tú estás viva», balbuceó. Ella sonrió, serena. Viva, sana y muy consciente de todo lo que me dijeron esa noche en el hospital. Liam no sabía dónde meterse. Intentaba desviar la mirada de su presencia, mirando al suelo, a los cuadros en la pared, a la mesa de cristal, pero siempre terminaba encarando a Clara de nuevo, solo que ahora ella no era la hermana apagada de antes. Era una mujer fuerte, firme, con la postura de quien sabe exactamente dónde está y por qué. Él intentó reír, suavizar. Dijo que solo estaba en busca de oportunidades, que no tenía idea de que ella estaba allí, que nunca supo que ella había sobrevivido. ¿Tú no sabías que yo iba a sobrevivir o que iba a ser más que una paciente sedada en una cama de hospital? Ella preguntó con la voz baja pero cortante. Él no respondió. El silencio lo dijo todo. Ella continuó, como quien narra un informe clínico. Leí tu currículum, mediano, experiencia floja, pero arrogancia. Esa te sobra. Ella se levantó de la silla despacio, caminó hasta la ventana de 1900, la sala, y miró la ciudad allá abajo, esa misma ciudad donde un día ella casi fue olvidada. ¿Sabes lo que es oír a tu propia madre preguntarle a un médico si puede quitarte tu último riñón? Y luego oírla decir, «¿Ella no es tan importante como Liam?» Ella dijo sin voltearse, «Porque yo sí sé». Liam murmuró que no tenía la culpa, que no participó en la decisión. Pero ella se volteó con calma, encarando él de frente. «Ustedes fueron al hospital. Ustedes planearon todo. Y aunque tú no hubieras dado la idea, te beneficiarías. Y nunca viniste a verme, ni una sola vez». Liam bajó la cabeza. Intentó decir algo, pero se ahogó en sus propias palabras. Allí, en esa sala acristalada, por primera vez, él parecía pequeño. «Dime, Liam, ¿cómo es estar sentado frente a la chica que ustedes creyeron que no pasaría de esa semana? ¿Cómo es pedir trabajo a alguien que, para tu familia, ya había sido desechada como pieza de repuesto?» Ella dijo, regresando a la silla con una calma casi peligrosa. Él intentó recomponerse, cruzó los brazos, forzó una sonrisa sin gracia y soltó un «Tú siempre haces drama». Clara soltó una risa seca. «No, Liam, yo soy el drama. Yo soy lo que quedó después de todo lo que ustedes intentaron borrar. ¿Y adivina? Yo florecí». El silencio en la sala se volvió espeso, casi palpable. Él parecía cada vez más incómodo, perdido dentro de su propio traje. Intentó pedir disculpas, intentó decir que estaba arrepentido, que las cosas cambiaron. Pero ya no había espacio para eso.
Esa sala, esa silla, ese poder, todo allí era de ella ahora. Ella lo observó por unos segundos más. Después dijo con la voz firme: «Creé una política interna aquí. Ningún candidato puede ser contratado si fue responsable de traumas familiares graves a otras personas de la empresa, y tú, lamentablemente, encajas en esa cláusula». Él abrió los ojos de par en par, como si ella acabara de clavarle un puñal en sus planes. «¡Estás arruinando mi vida!», él gritó. Clara se levantó nuevamente, más lenta esta vez, como quien guarda cada gesto como una lección. Fue hasta la puerta y la abrió. «Y ustedes casi arruinan la mía. Pero la diferencia es que yo transformé el dolor en camino. Tú, al parecer, te quedaste parado en el mismo lugar». Lien pasó por ella bufando, rojo de rabia, y salió dando un portazo. Ella se quedó parada allí por unos segundos, sintiendo el silencio acomodarse de nuevo en el ambiente. Un silencio diferente, un silencio de justicia. Después que él salió, Clara respiró hondo y se sentó nuevamente, pero no en la silla de antes. Se sentó en el sofá de la sala, donde solía estar en reuniones informales, y dejó el cuerpo relajarse. Por primera vez en años sentía que algo se había cerrado. Una herida antigua que ella cargaba escondida en silencio día tras día, finalmente había cicatrizado. Llamó al Departamento de Recursos Humanos y pidió con toda la tranquilidad del mundo que pusieran el nombre de Liem en la lista de bloqueo definitivo y que informaran también a las empresas asociadas de la nueva política. Ella sabía que estaba siendo dura, pero era la única forma de romper un ciclo. Aquella no era solo una decisión corporativa, era un manifiesto personal. Nadie más la pisotearía sin consecuencias, y aquello para ella era más valioso que cualquier salario, cargo o título. Esa misma noche, Clara regresó a su apartamento, un lugar modesto con vista al lago, silencioso, lleno de plantas, libros y mantas esparcidas por el sofá. Ella nunca quiso una mansión o un auto de lujo. Quería paz, y ahora la tenía. Se sentó en la terraza con una taza de té y abrió el correo del hospital. Era una notificación oficial. Estaban a punto de lanzar una nueva campaña de protección a los menores en situaciones de riesgo de donación de órganos, bautizada con su nombre, Protocolo Clara. Ella leyó aquello con un nudo en la garganta. No lloró, apenas sonrió. Aquello significaba que ninguna otra chica, en ningún otro hospital, sería ignorada como ella fue. La justicia allí no era venganza, era prevención. Era garantizar que otras voces no fueran silenciadas. Era, finalmente, transformar el dolor en legado. Una semana después, llegó una carta sin remitente. Era simple, sobre blanco, caligrafía conocida. Clara reconoció de inmediato. Era de su madre. Por un momento dudó. Pensó en tirarla sin abrir, pero algo la hizo rasgar el sobre con calma. Dentro había una hoja amarillenta y una carta escrita a mano. Era una súplica. Decían estar en la ruina, financiera, emocional, familiar. El hermano no conseguía empleo, estaban a punto de perder la casa y pedían ayuda. No decían disculpa, no reconocían lo que hicieron. Solo pedían, como si ella aún tuviera alguna obligación de tender la mano. Como si la hija que casi sacrificaron pudiera ahora ser su salvación. Clara leyó cada palabra con frialdad, sin apurarse, como quien lee un informe antiguo de un caso cerrado. Después, guardó la carta en la gaveta de documentos olvidados, sin prisa de responder, pero ella respondió, no con rabia ni con rencor. Ella no iba a darles ese poder. Mandó un billete, corto, directo, impreso en letra pequeña, con apenas una frase. Fui su hija cuando estaba inconsciente en una cama de hospital.
Ustedes eligieron a Liem, ahora vivan con esa elección. Y fue eso. No hubo respuesta, ni insistencia. El silencio, esta vez, no hirió. Era el silencio que ella merecía. Hoy, Clara continúa su vida de forma discreta. Aún toma té por la noche, aún lee libros antiguos y mantiene la terraza llena de plantas que crecen sin permiso, como ella creció. A veces, recuerda esa noche en el hospital, de esa pregunta de la madre al médico: ¿podemos quitarle el riñón a nuestra hija para dárselo a nuestro hijo? Y sonríe, no por venganza, sino porque ellos creían que ese era el final de la historia. Pero no era el final. Esa noche fue solo el comienzo de todo. El comienzo de la reconstrucción, de la fuerza, de la identidad. Clara no se volvió una heroína de película, ni quiso escribir un libro, dar conferencias o exponer su historia en las redes. Lo que ella quería, y consiguió, era vivir en paz, con dignidad. Construyó una carrera sólida, relaciones verdaderas y una existencia donde sus elecciones son respetadas. A veces, en las entrevistas internas de la empresa, ella observa a jóvenes candidatos entrar a la sala temblando de nervios, con esa misma mirada que ella ya tuvo un día. Y, aún sin contar su historia, ella los escucha con atención, ofrece un vaso de agua, sonríe. Ella sabe el peso de ser ignorado y se aseguró de crear una cultura donde nadie necesite implorar para ser visto, porque al final de cuentas lo que Clara hizo fue más que sobrevivir. Ella se liberó, y liberación a veces no es gritar, no es vengarse, no es aplastar a quien te hirió, es simplemente existir con fuerza, incluso cuando intentaron apagarte. Es tener control sobre tu propio nombre, tu propio cuerpo, tu propio futuro. Y es por eso que cuando alguien pregunta por qué ella nunca regresó a casa, ella solo responde con una sonrisa tranquila: porque yo creé mi propio hogar. Y ese hogar, aunque pequeño, silencioso y lleno de cicatrices, es completamente suyo. Y ahora nadie más puede quitarlo. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Eso significa que algo de esta historia tocó tu corazón, así como tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias. Aquí buscamos entendernos. Dejar un like y suscribirte no cuesta nada, pero hace una gran diferencia para ti y para nosotros, que así podemos seguir trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que, si te gustó el video, haz clic en suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Te espero en la próxima historia, porque todavía tenemos muchas por contar. Gracias por ser parte de esto.